Live, el canal de la gente que empoderará a todos los chilenos. Nuestro espíritu es democratizar la democracia, democratizar el conocimiento, economía, política, actualidad, salud y emprendimiento. Más de 10 millones de espectadores al mes. Aprende, comenta y participa. Conéctate al canal más empoderado de Chile. Disponible ahora a través de nuestras redes sociales. PDG Live. ¿Qué tal, Hola, hola. profe? ¿Cómo está? Bienvenido a un nuevo programa del Poder de la Economía. Lo eché de menos, profe, como todos los días lunes. ¿Cómo está? Súper bien, mira, estoy bien, estoy un poco resfriado, pero creo que el remedio, el Congestec, me subió el ánimo justo antes de empezar. Y la verdad es que estoy Los nombres que le contento. ponen. Sí, es como para tratar la congestión y la tos. Me imagino. Por el Pero puro mira, nombre. la verdad es que estoy contento porque nos ha ido súper bien en las ferias. Qué Y en bueno. los puerta a puerta, conversando con la gente. Ojalá pudiéramos tener la capacidad de multiplicarnos por mucho. Tengo un equipo maravilloso de 10 voluntarios, ¿ya? Súper movidos todos. Y es fantástico porque de repente aparecen estas personas que le dicen, claro, pero si te están pagando. Y le dicen, no, si lo hago voluntario. Y es como que a algunas personas les cuesta creer de que lo hacen gratuito porque creen en nuestras ideas, creen en nuestro proyecto. ¿Sí? Porque yo soy solamente como el rostro, pero detrás hay un equipo de 10 personas directas, además de todo el partido de la gente, donde tenemos todas nuestras propuestas, nuestra plataforma programática. Así que eso me tiene muy contento. Oye, ¿cuál ha sido el mejor recibimiento hasta el momento, profe, en los puerta a puerta? ¿Lo han invitado a tomar once, un vasito de día, a pasar al living, a conversar? Mira, una señora me invitó, digamos, me vio probablemente totalmente deshidratado, así que me invitó un vasito de jugo que estaba muy bueno. Así que saludo a esa persona de la granja. Y ahí estuvimos conversando y estuve escuchando. Lo que más me gusta hacer es que voy y escucho mucho, ¿ya? Que es algo que claramente es lo que nuestros políticos no hicieron, ¿sí? Hace un par de años, porque hoy es una fecha emblemática que es importante reflexionar respecto de ella, ¿ya? Porque hoy Totalmente. es el 18 de octubre, ¿sí? Han pasado 2 años desde que partió el estallido social que se genera, ¿cierto? Porque los políticos no escucharon. ¿Sí? No, Y un gran siguen, descontento, un descontento generalizado de todo. O sea, la gente fue por pensiones, por la tarifa del metro, fue por los abusos digamos, de los precios muchas veces, el tema de la salud, de la educación. Y siguen bastante sin escuchar, te diré. O sea, siguen bastante todavía sin escuchar. Y eso lo podemos ver porque no están hablando de los temas que realmente le preocupan a las personas. No están hablando de educación, de salud, de delincuencia, de generación de empleo, de cómo resolvemos el tema de las pensiones, sino que simplemente han caído en el populismo, un populismo que está haciendo que la economía empeore. ¿Ya? Y de hecho yo quería hacer una pequeña reflexión respecto del 18 de octubre y que tiene relación con lo siguiente, que la violencia en general no resuelve nada, solamente los empeora, ¿sí? La violencia lo único que hace es empeorar las cosas. Cuando nosotros generamos cambios de manera pacífica,
posteriormente a ello nos tiende a ir bastante bien en todo sentido, en el sentido de la cohesión social, en el sentido también económico. Cuando nosotros, bueno, yo era un niño, pero cuando termina el gobierno militar con el plebiscito, ¿ya? Donde una mayoría aplastante dijo que no, lo que sucedió en los años posteriores fue mucho crecimiento económico, ¿sí? Hubo bastante prosperidad. Por supuesto que se cometieron errores durante los gobiernos de la concertación, eso es innegable, pero habían oportunidades, se estaban generando, digamos, mejoras en lo económico. Si nosotros miramos lo que ha pasado hace 2 años con el estallido social, antes del estallido social el dólar estaba a 711 pesos. Hoy está a prácticamente 820 pesos, casi un 14% de depreciación del peso chileno. Y eso se traduce de inmediato en un mayor costo de la vida en Chile. ¿Por qué? Porque el 60% de la canasta de consumo es importada. Es decir, que nosotros tenemos que usar dólares para comprar cosas para traerlas a Chile, ¿sí? Entonces, ahora esas cosas son un 14% más caras. El precio de la benzina. El precio de la benzina también estaba en el orden de los 700. Déjame revisarlo acá, lo anoté. Nosotros teníamos el precio de la benzina. La benzina, hace poquito yo le eché benzina al auto, le eché 93, porque antes le echaba 95 y estaba 920 pesos más o menos el litro. Está exactamente, muy caro. Nosotros teníamos un precio de la benzina 7.70, 7.50, ahora está en 9.60, 9.20, en algunos momentos ha llegado a estar casi a los 1.000 pesos. De hecho, el otro día pasé por una de estas benzineras que están ahí en la carretera, está a 999 pesos. Entonces, las tasas de los créditos hipotecarios hace 2 años estaban en 1,7%, 2%, ahora están en 4,5%, más la UF, ¿sí? Entonces, las cosas están más caras. ¿Y qué fue lo que pasó? Que legítimamente, ¿sí? La gente estaba muy molesta porque los políticos no han escuchado. Los políticos no han escuchado las demandas de las personas, y por eso es que se llegó al 18 de octubre, ya porque teníamos un gobierno insensible que mandaba a la gente a levantarse más temprano, que los mandaban a comprar flores, etcétera. O sea, una insensibilidad social, una falta de corazón con el sentir de las personas. Entonces, todo está más caro, ya como les decía, el precio del dólar disparado por las nubes, y a pesar de tener un precio del cobre histórico, porque como lo hemos conversado varias veces en este programa, cuando el precio del cobre sube, eso significa que entran más dólares a la economía chilena. Y como hay más dólares, lo que es más abundante es relativamente más barato. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que a pesar de que el precio del cobre está muy alto, el precio del dólar también, ¿ya? Y eso es porque hay un castigo por el riesgo país, ¿ya? Porque nos ven como un país con mucha incertidumbre. Además, los grandes grupos económicos y los inversionistas institucionales extranjeros han decidido llevarse sus inversiones de Chile a otros países, lo que significa que están sacando plata. ¿Sí? Entonces se están llevando plata al extranjero. De hecho, hace poco en Bank of America, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, no recomendaba invertir en Chile, ¿ya? No recomendaba invertir en Chile. Entonces, esto nos lleva a un precio del dólar muy elevado, lo cual impacta también en el precio del petróleo. Esta inflación hace que el Banco Central tenga que subir la tasa de política monetaria, la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, que se ha subido de manera histórica, ¿ya? En 20 años no se había subido tanto de una sola vez la tasa de interés. Primero se subió en 0,75% y ahora la semana pasada se subió en 1,25%, dejando la tasa de interés del Banco Central en 2,75%. Ya que en general cuando uno lo lleva a la tasa de interés del mercado, es al tiro 1,5% más. Entonces los créditos hipotecarios están en 4,5%, 5%. Además, con la inflación disparada, te empieza a subir la UF, porque la unidad de fomento, la UF, está indexada, ¿ya? Es decir, se mueve exactamente igual que la inflación. Por lo tanto, el sueño de la vivienda propia para muchas personas va a estar cada vez más lejano porque va a ser muy caro. Con todos los retiros que... Sí. Disculpe que lo interrumpa, pero siempre uno se va a los motivos. O sea, ¿por qué motivo llegamos a este escenario tan complejo, a este escenario en donde las personas de la clase media, yo te lo digo al tiro, que quiere
de pronto está arrendando y quiere comprarse una propiedad, comprarse un departamento, comprarse una casita, no puede hacerlo porque realmente está todo demasiado caro. ¿Cómo Mira, llegamos a este momento? ¿Fue solamente llegamos la a este pandemia, profe? momento, llegamos a este momento porque los políticos mejor pagados de la OCDE, ya, nuestros políticos, los políticos chilenos son de los políticos mejores pagados del mundo, ¿sí? O sea, y llegamos a esta situación porque esos políticos, de los mejores pagados del planeta Tierra, no hicieron su pega, no hicieron la pega de escuchar, no se bajaron nunca los sueldos. Las personas pidieron, incluso durante el estallido social, pidieron muchísimas veces que se bajaran los sueldos, se los bajaron como por un mes y después volvieron a sus sueldos normales. No se han bajado los sueldos, no han hecho leyes para endurecer el castigo a los delitos económicos, ¿sí? Se siguen coludiendo, siguen pagando una multa que es un chiste y con clases de ética en la Universidad Adolfo Ibáñez. O sea, ¿cómo no va a haber malestar? Las listas de espera en el servicio, en la salud pública siguen ahí, la educación pública sigue siendo de mala calidad. Nosotros comparamos la educación chilena con la educación china y la educación china es de mucho mejor calidad utilizando las mismas pruebas, ¿ya? La TIMSS, la PISA, ¿sí? Entonces, ¿cómo la gente no iba a estar molesta? ¿Sí? La gente estaba muy molesta y lo sigue estando. Y hay una gran decepción hacia la élite política. Cuando uno llega a la feria y dice, no, soy candidato a diputado, te mandan a punta del cerro. Sí. Pero cuando te escuchan lo que tienes que decir, ¿ya? Y cuando tú les hablas de que en realidad eres profe y estás metido en el barro de la política, ¿sí? En el barro de la política, porque no es una tarea agradable, hay que hacer muchos sacrificios personales, pero uno los hace porque tiene convicción en un proyecto. Te escuchan y nuestras propuestas son las mejores, o sea, rebajar los sueldos de los políticos, de partida, cárcel a los empresarios que se coluden, ¿ya? Y a los corruptos que hacen la vista gorda. Eso nos va a ayudar a tener una mejor economía, donde efectivamente haya libre competencia y no esta cosa que tenemos hoy día, que es muy oligopólica, y hemos visto, digamos, todos los casos de colusiones, ¿sí? Y endureciendo esas penas a los delitos económicos, bajando los sueldos de los políticos, se pueden mejorar mucho las cosas en términos de eficiencia y además generar un ahorro grande en el gasto público. Con ese ahorro nosotros podemos atender al tiro las necesidades de las personas. No tenemos que estar esperando años y años para poder hacerlo porque la plata está ahí, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es achicar la burocracia del Estado, bajarle los sueldos a los políticos mejor pagados del planeta, de los mejores pagados del planeta, y atender las demandas de las personas. Y lo que decía al tiro, Joe, sí, porque me interesa tocar este punto de que los cambios sociales nosotros los debemos hacer en paz, con lápiz y papel, porque somos mayoría. Y yo les digo a las personas que están desencantadas que se vuelvan a encantar, porque nosotros cuando somos mayoría podemos hacer los cambios pacíficamente, porque lo que hemos visto con el estallido social, que fue una pulsión, ¿sí?, de mucha rabia contenida por muchos años, nos ha llevado a estar en una situación económica peor. Y cuando nosotros hacemos los cambios pacíficamente, ¿ya?, tendemos a tener situaciones económicas mejores, mejor desarrollo social. Hoy día conversaba en la mañana con una persona por Instagram y me decía, es que si no hay violencia, entonces no se hace ningún cambio. Y eso no es correcto, porque sí se pueden hacer cambios y son cambios mejores. Pero nosotros tenemos que ser capaces de levantarnos y votar, cosa de poder revertir esta situación que estamos observando, que es una inflación que va a llegar probablemente al 6%, con una tasa de interés que aleja la posibilidad de los créditos hipotecarios. De hecho, muchos bancos ya no están dando créditos hipotecarios con tasa fija, sino que con tasa variable, y ya no están dando 30 años, sino que están dando 25 algunos, la mayoría 20 años, lo cual significa que tu dividendo, al cortar, digamos, la cantidad de años de 30 a 20 y subirte la tasa de interés de 2 a 5, van a ser dividendos mucho más caros y por lo tanto va a tener que tener un nivel de renta mucho más alta, lo que va a alejar la posibilidad de la vivienda propia. Entonces, tenemos que ser capaces de revertir esta situación.
Profe, dos cositas. Una con lo que Sí. acaba de hablar del banco. Una vez más, los bancos se están asegurando mucho más con todo lo que está pasando. Pero con respecto a la contingencia, para ya ir quizás cerrando ese ítem, pero en este preciso momento, profe, están habiendo saqueos en la comuna de Maipú, en la comuna de Puente Alto, durante todo el día manifestaciones multitudinarias, en Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, lleno de gente, todos se han convocado ahí. Y la pregunta, profe, o la opinión más que todo, más que una pregunta, la opinión suya respecto al encauce, digamos, de las demandas sociales. ¿Usted considera que ese es el camino que debe continuar la ciudadanía para poder seguir haciéndole presión al gobierno, seguir haciéndole presión a los políticos? ¿Ese es el real encauce que se debe tomar? ¿O cuál es la otra forma de manifestación que usted ve si se tuviese que hacer, por ejemplo, por la vía de la paz? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué sugerencia le podríamos dar a las personas para que realmente se dejen en manifestación el sentir que ellos tienen? Mira, la verdad es que yo entiendo la rabia. Yo también tuve mucha rabia. Yo crecí en Cerro Navia, en un Chile muy conservador y mucho más clasista que el de ahora. ¿Ya? Hoy día sigue habiendo clasismo, pero el Chile de esa época, digamos, de fines de los 80, principios de los 90, era tremendamente clasista, y yo también sufrí la discriminación, también supe lo que era sentir vergüenza de decir que vivía en Cerro Navia. ¿Por qué? Porque te discriminaban, no te querían dar la pega para poder ser, no sé, cuando trabajaba en el verano, poder vender cosas para alguna empresa. Yo sé, esa rabia la conozco, ¿sí? Conozco la rabia que se siente ser discriminado, la rabia de que en tu barrio corren las balas locas y en otros barrios está todo siempre en paz y tienen muchas áreas verdes y tienen carabineros. Yo conozco esa rabia, pero esa rabia hay que enfocarla en una cuestión constructiva. Las protestas pacíficas, por supuesto que son justas y además necesarias, pero no es necesario saquear, como lo que estaba aconteciendo en Puente Alto, o lo que pasaba en Maipú, o el auto que incendiaron en La Serena, o el incendio que se hizo en las escaleras del Cerro San Cristóbal, o el daño a los paraderos del Transantiago, que son cosas que utilizamos todos nosotros. Se entiende la rabia, pero no conduce a nada, sino que solamente empobrece, ¿sí? Lo que nosotros debemos hacer es encauzar a través de la vía institucional, y yo los invito, especialmente a los jóvenes, que son los que tienen la fuerza de transformación social, a que se sumen a proyectos políticos en los cuales ellos se sientan representados, y que si ven que sus líderes políticos no digamos, están representándolos adecuadamente, entonces que los cambian. Ya, de hecho, el otro día conversaba con unos muchachos de la juventud del Partido de la Gente, de la JPDG, que me regalaron esta chapita, se los agradezco mucho. ¡Qué buena! ¿Sí? Y es súper necesario que se sumen y participen, y que todo sea institucional, porque la vía institucional permite tener mejores condiciones para el desarrollo económico, que es lo que nos convoca hoy día, y que nosotros pero era necesario, digamos, hacer esta pequeña reflexión al inicio del programa, De todas maneras. porque los efectos están ahí, los hemos visto, ¿sí? Hemos visto los efectos del estallido social en lo económico, pero lamentablemente yo lo echo mucho de menos en lo político, porque los sueldos de los diputados siguen siendo de 7 millones, Tal cual. las asignaciones para personal de apoyo siguen siendo de 8,5 millones, siguen teniendo viáticos, ¿sí? Se les paga la benzina, se les paga el teléfono, se les paga el tag, siguen habiendo una serie de burócratas, tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado, siguen habiendo muchos operadores políticos, el presidente del Banco de Estado sigue ganando más de 16 millones de pesos mensuales, ¿sí? Las municipalidades siguen siendo muy heterogéneas, donde tienes municipalidades muy poco eficientes y otras que son más eficientes, pero en promedio, con la mitad del ingreso, podrían proveer los mismos servicios con la mitad, ¿sí? Si es que fueran eficientes. Claro. Hay 5.000 millones de dólares que son de gasto ineficiente en el gasto público, hay 1.000 millones de dólares que se desembolsan en el Transantiago, ¿sí? O sea, sigue habiendo una cantidad de plata que se pierde, producto de que la gestión no es lo más eficiente,
y muchas veces tiene que ver con que hay mucha burocracia dentro del aparato público. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar, eso es lo que nosotros queremos modificar. Y por eso es que yo voy a la feria y hablo de economía con las personas. Muy bien. Porque la verdad es que es súper interesante encontrarse con ellos y ver que tienen dudas y que muchos de ellos también saben bastante de cómo funciona la cosa. Así que bueno, conversemos de lo que nos convoca, mi querido Joe. Conversemos de lo que hoy día nos propusimos conversar con el profe Jorge Rojas. Aprovechar que si están mirando este live, sigas en las redes sociales al profe @real Jorge Rojas, porque ahí también está entregando tips constantemente de economía y de toda lo que es la contingencia económica para que pueda aprender e interiorizarse más en el tema. Y, profe, hay noticias, yo a veces veo noticias económicas y de pronto muy seguido ocupan el concepto de tasa de política monetaria, que es una sigla TPM, así como tal IPSA y así un montón de siglas. Yo creo que en los siguientes programas vamos a conversar también de esas siglas para explicarlas más. Pero al menos la tasa de política monetaria es como que se ocupa bastante ahora último como para argumentar temas relacionados con la inflación, entonces, o con el alza del dólar. Entonces, usted, profe, en términos simples, ¿me podría explicar o nos podría explicar acá a la familia PDG que está conectada a esta hora de la noche, a qué diablos es la tasa de política monetaria? Es como raro, porque uno piensa que es un valor que tiene que ver con la política, pero también es un valor económico. Es como extraño entenderlo, profe. Sí, mira, la tasa de política monetaria es la que define el Banco Central como la tasa a la que va a prestar dinero, ¿sí? O sea, si yo te presto plata, te voy a cobrar un 2,75% anual. ¿Ya? Es como, de partida, es una tasa de política que se define en términos anuales. Uno lo puede mensualizar, por supuesto, pero esa es la tasa de política monetaria. Cuando el Banco Central considera que se necesita, ¿sí? que se necesita estimular la economía, es decir, que haya más reactivación económica, lo que hace el Banco Central es que baja la tasa de interés, ya la tasa de política monetaria. Así se hace mucho más fácil, es más barato pedir préstamos. Entonces, si las personas quieren invertir o quieren consumir, tienen mayores incentivos a ir a pedir un préstamo, porque eso, al tener una baja tasa de interés, es mucho más barato y eso hace que la gente consuma o invierta, lo cual estimula la economía. ¿Ya? Porque si la tasa de interés baja y yo pido un préstamo y lo uso para comprarme cosas, al aumentar esa demanda por bienes y servicios, las empresas tienen que producir más. Y para producir más, tienen que, en el corto plazo, es mucho más barato contratar nuevos trabajadores que estar instalando nueva maquinaria, un edificio nuevo, que todo eso toma tiempo. Entonces, es mucho más rápido poder contratar trabajadores y con eso las empresas pueden producir un poco más. Al producir más y tener más trabajadores, hay más gente que tiene un ingreso, porque estas personas antes estaban sin trabajo y ahora tienen un empleo. Por lo tanto, también tienen un ingreso y con ese ingreso pueden ir y consumir. Por lo tanto, eso empieza a dinamizar, ¿sí? La economía. Y por eso es que el Banco Central tuvo la tasa de política monetaria en 0,5% hasta el 14 de julio de este año, ¿sí? Entonces, hasta el 14 de julio de este año, la tasa era muy, muy bajita. De hecho, cuando nosotros comprábamos con la tarjeta de crédito, yo me acuerdo que llegué y dije, a ver, quiero comprar este producto a 12 meses. Y la tasa, y lo que tenía que pagar en interés eran como 100 pesos. Entonces fue como, claro, me convenía mucho pagar ese monto en muchos pagos, porque la tasa de interés era tan baja que la verdad es que era prácticamente inexistente. Entonces me convenía mucho usar la tarjeta de crédito para pagar. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha ido pasando? Que la tasa, voy a compartir acá para que lo puedan visualizar también. Eso también tiene que ver con las compras. Ahora se ven las compras de regalos navideños, de todo ese tipo de cosas, y mucha gente compra también con plástico, con crédito, va a comprar esos regalos, y eso quiere decir que le va a salir mucho más caro el regalo de Navidad este año. Exacto, mira, acá estamos viendo un gráfico que es del Banco Central de Chile, ¿ya? Y eso también es importante para la gente que nos está viendo. Toda esta información es pública, ¿sí? Toda esta información es pública, así que lo pueden ver
perfectamente en la página del Banco Central, ya en bcentral.cl ustedes van y buscan la base de datos estadística y ahí van a encontrar distintas variables, una de ellas es la tasa de la política monetaria, donde podemos ver cómo se ha ido incrementando. Y esto tiene un efecto al tiro en las tarjetas de crédito, en los créditos de consumo, en los créditos hipotecarios. Entonces acá vemos que el 14 de julio estaba en 0,50, ya en 0,5%, después subió a 0,75, después se pegó un salto a 1,5 y la semana pasada pasó de 1,5% a 2,75%. Y si la situación sigue así, es muy probable que terminemos el año con una tasa de interés del orden del 3,5%, ¿ya? Lo cual se está estudiando, va a depender de cómo evolucione la inflación. Pero todo esto genera un efecto inmediato en el uso de las tarjetas de crédito, ¿sí? Por eso es muy importante estar informado de cuánto es la tasa de interés que me están cobrando en la tarjeta de crédito, cuánto es la tasa de interés en el crédito de consumo, ¿sí? Versus el crédito hipotecario también, entender cuáles son los seguros que son obligatorios y cuáles no, ¿ya? Todo esto está regulado y los seguros de degravamen son obligatorios solamente si es que el crédito es al menos de 5 años. Si es más corto, uno puede evitar pagarlo. También están estos seguros de desempleo en caso de quedar cesante, etc. Entonces ahí la persona tiene que hacer una evaluación completa. Profe, Ahora, pero con esta tasa, con el aumento de esta tasa, ¿aumentan todos esos productos que usted comenta, el interés de todos esos productos, de los claro, porque seguros, de todo junto? está todo relacionado, ¿sí? Uy, Entonces están todas estas tasas correlacionadas unas con otras. Entonces, si sube la TPM, que se llama la tasa de política monetaria, entonces esto hace que se muevan las otras, que ya se venían moviendo, ¿ya? Porque al alza. los bancos son autónomos, ellos pueden mover su tasa de política monetaria, pero claro, con esta alza más se van a mover. ¿Y cuál es la preocupación? Que si tú subes mucho la tasa de interés, cuando era muy bajita, todos teníamos muchos incentivos a consumir, a pedir un préstamo, a invertir. Pedir un préstamo y tomar ese préstamo e invertirlo, no sé, en un horno, en un auto, para poder usarlo como Uber, colectivo, taxi, etcétera. Miles de ejemplos. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú encareces el costo de los créditos, lo que pasa es que la economía tiende a desacelerarse. Es decir, que esta velocidad con la que veníamos creciendo, ya voy a dejar de compartir ahora, esta velocidad con la que veníamos se puede empezar a poner más lento. Es como tirar un freno de mano, subir demasiado la tasa de interés. Es tirar un freno de mano. ¿Por qué? Porque ahora las mismas personas que antes tenían un incentivo para pedir estos préstamos y consumir o invertir, ahora es más caro. Entonces lo van a hacer en menor cantidad. Si cae la inversión y cae el consumo, que la inversión también venía cayendo por otras razones que podemos discutir después, la economía empieza a desacelerarse, empieza a estancarse. Y eso lleva a que las personas, eso lleva, digamos, a que pueda empezar a haber desempleo por la siguiente razón, que si estamos consumiendo menos y se está invirtiendo menos, se necesita, por lo tanto, producir menos. Y si se produce menos, necesito menos factores de producción, que hay dos, capital y trabajo. El capital son las maquinarias. Vender una maquinaria o vender un edificio es algo lento y muy demoroso. Entonces, ¿qué es más fácil hacer para poder bajar la producción? Despedir trabajadores, ¿ya? Y por eso es que en Estados Unidos la discusión sobre subir la tasa de política monetaria ha durado meses, ¿sí? Y recién ahora están empezando a hacer cambios. ¿Por qué? Porque se sabe que es como tirar un freno de mano a la recuperación económica, que es la que estábamos teniendo producto de la pandemia. Chuta, es Entonces, preocupante, es una situación preocupante, profe, porque es decir, estamos viviendo el estancamiento de la economía chilena. exactamente, o sea, podríamos perfectamente caer en un periodo de estancamiento económico y eso obviamente que sería algo tremendamente negativo, ¿sí? Y es súper importante tener claro, y por eso es que es una decisión que es difícil, ¿ya? O sea, el Banco Central no toma estas decisiones muerto de la risa, lo hace, digamos, muy consciente de lo que está aconteciendo. ¿Ya? Y Yo por eso es conversaba, que... profe, Sí, conversaba, profe, el fin de semana con un amigo emprendedor
que se mete mucho en estos temas y me decía que Chile cada 5 años tiene una crisis económica. ¿Es tan así? ¿Es que cada 5 años se viene una crisis económica y que Chile debe afrontar y después ya está 5 años nuevamente creciendo económicamente? Mira, lo que él menciona es correcto en el siguiente sentido, de que cuando tenemos una crisis grande, después viene una recuperación fuerte. En general, así se ha dado ya, pero no es una realidad que le pase solo a Chile, sino que es una realidad más bien general. Es una realidad bien general que pasa en varios países. Ahora, no el periodo de tiempo, ya si son 5 o 10 años, eso es variable, pero lo que sí hemos visto es que cada más o menos 10 años se generan estas grandes crisis económicas y después, digamos, empezamos el proceso de recuperación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos en un momento de mucha fragilidad, claro, y por lo tanto esta alza de las tasas de política monetaria que son necesarias en el sentido de que se quiere controlar la inflación, pueden generar este otro problema, ya un problema de desaceleración económica y por lo tanto menor creación de empleo y una situación de mayor complejidad. Lo otro que también sucede es que, digamos, el incremento en la tasa de política monetaria afecta, ¿sí?, varias variables, como por ejemplo el precio del dólar, ya el tipo de cambio. De hecho, ahora les voy a mostrar en un segundito cómo cambió el precio del dólar cuando se hizo el anuncio del aumento en la tasa de política monetaria, que tendió a caer, ¿sí? Tendió a caer por un breve instante en la mañana de un día y después se recuperó, ¿ya? Entonces, y ahora tenemos de nuevo un precio del dólar que está ahí en los 816 pesos, ¿ya? Le voy a proyectar acá para compartirlo con ustedes. Oye, le saludamos a todas las personas que nos están acompañando durante esta transmisión, como siempre, como cada día lunes a las 21 horas. Sebastián Loyola, Gabriel Flores, Carolina C., Lipi, Víctor Alarcón, que están acá en el canal de YouTube y estamos multiplataforma, estamos en todas las plataformas completamente en vivo y en directo con el profe Jorge aprendiendo economía como cada día lunes. Ahí tengo el gráfico, Américo, para que lo puedas proyectar. Vamos con el gráfico. Grande Américo ahí en los controles, ¿eh? Sí, siempre no, seco. Siempre seco. Mira, acá estamos, aquí en esta parte podemos visualizar, ¿sí? ¿Ya? Podemos ver lo que sucedió con el precio del dólar cuando se generó este cambio de política monetaria, que cayó, llegó a estar a 806 pesos, ¿sí? Llegó a estar a 806 pesos. Voy a tratar de agrandar un poco más la escala para que se logre apreciar mejor. Profe, yo lo único que sé de acá es que esas barritas rojas se llaman velas. Es todo lo que sé. Ya, me parece, mira, efectivamente, ya, estas barras se conocen como velas. Las barras rojas corresponden a cuando el precio cae, mientras que las barras que tienen color verde es porque el precio subió. ¿Ya? Y estas líneas que se observan en los extremos se conocen como mechas. ¿Ya? Son las mechas de la vela. Entonces, básicamente, una de estas velitas, ¿ya? Aquí lo estamos haciendo un poco más de zoom. No era mejor ponerle barras gruesas y barras delgadas, listo. Ya, estas velas, ¿sí? Sí. Estas velas verdes y estas velas rojas. Ya, la vela verde, este valor que aparece acá, digamos que es como este valor que es el mínimo, ¿ya? Ese valor es el menor precio, ¿ya? Corresponde al menor precio que se obtuvo durante la jornada. ¿Ya? Esto corresponde al día en que la tasa de política monetaria se aumenta. Entonces, ¿a cuánto llegó el dólar ese día? Estuvo en los 806 pesos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que el mercado, si bien es cierto, reaccionó a la baja, porque al subir la tasa de interés, ¿qué ocurre? Que se hace más atractivo cualquier tipo de inversión en Chile, cualquier tipo de depósito en Chile. Entonces, tiende a pasar de que llegan dólares de afuera que se transforman en pesos para tratar de sacar una ganancia de esa mayor tasa de interés, ¿sí? Entonces llegan dólares y eso hace que el dólar se haga relativamente, ¿sí? Más escaso, o sea, más abundante, perdón, que al entrar más dólares, esos dólares se hacen relativamente más abundantes y por lo tanto su precio cae.
No obstante, el mercado consideró que, si bien es cierto, la tasa era alta, 2.75%, atractiva, finalmente terminó primando la incertidumbre, el riesgo, y eso hizo que el precio llegara a rebotar, incluso llegando a este otro extremo, ya el extremo superior, ya donde está esta otra mecha, y que alcanzó un valor de 826 pesos. Es decir, que pasamos de 806 a 826. Hubo una variación de 20 pesos en un solo día, o sea, una tremenda variación. ¿Ya? Y finalmente el precio cerró en 825. Luego tuvimos otra vez una tremenda dispersión con esta vela, esto se llama una Doji Star, ¿ya? Ese es el nombre técnico que tiene. Ya. Si les interesa saber más si les interesa conocer más de análisis técnico, de trading, pueden tomar algunos de los cursos de análisis técnico que he dicto en la universidad, aprovechando de pasar el dato. ¿Ya? Y pasando la campaña, ¿ya? Pasando la campaña voy a hacer algunos videos que los voy a dejar en mi canal de YouTube explicando cómo interpretar estas velas, cómo ver patrones, porque hay patrones que a uno le permiten anticipar movimientos, ¿sí? Entonces, y que son regularidades que se llaman regularidades empíricas que se observan mucho. Entonces pasan una y otra vez, entonces después ya uno parece un pitonizo. Entonces uno dice, claro, no, mira, puede que pase esto con cierto grado de probabilidad y tiende a ocurrir porque se repite. Entonces, súper interesante este tipo de análisis. Va desarrollando un olfato con el comportamiento ahí. Exacto, se va desarrollando un olfato, así como, por ejemplo, cuando uno dibuja estos techos, ¿sí? Esta línea verde es lo que uno tiende a llamar una resistencia, porque el precio cae, después sube, ataca la resistencia, se dice, ataca este techo, rebota en el techo, cae, después vuelve a atacar esta resistencia, vuelve a rebotar, hasta que eventualmente puede que lo rompa, como ocurrió en este caso, que terminó rompiendo esta resistencia de 795 y que podría pasar de ser un techo a ser un piso. Entonces, a lo mejor este precio que nosotros observamos acá va a seguir cayendo, pero puede que se encuentre, ¿sí? Puede que nos encontremos perfectamente con ese techo y con ese piso, perdón, y puede que golpee ahí y vuelva a rebotar. Entonces, nosotros lo que tenemos cierto grado de certidumbre es que el precio del dólar debería mantenerse por sobre los 7.95, ¿ya? Y aún miremos el precio del cobre, o sea, el precio del cobre, como lo podemos ver en esta pestañita que está a este costado. Ahora voy a proyectar. Qué entretenido, profe. ¿Dónde la gente puede ver esos grafiquitos, profe? Súper buena pregunta. Este gráfico nosotros lo podemos ver en una página que se conoce TradingView. ¿Ya? Le voy a mandar a nuestro super radiocontrolador el nombre para que lo tire ahí en el GC. Buenísimo. Y le mandamos un saludo. ¿Ya? Y le mandamos un saludo también a Roberto Cofré, que anticipadamente dijo, esas dos velas indican que bajará. Le pega al hombre, le pega. Así es. ¿Ya? Entonces, mira, acá estamos mirando ahora el precio del cobre, que ¿ya? Nosotros teníamos esta situación. Lo voy a bajar un poquito la escala. Aquí habíamos colocado los máximos, ¿ya? Y se veía una tendencia a la baja. ¿Ya? Eso es lo que muestra esta línea verde, que el precio del cobre venía bajando. Sin embargo, vemos que acá de nuevo esta suerte de canal bajista se rompe por este tremendo incremento, ¿sí? En el precio del cobre. O sea, el precio del cobre en estos pocos días, ya en básicamente 3 días de trading abierto, ha aumentado un 9,67%. O sea, es una variación bien significativa. ¿Y qué pasa? Que con un incremento tan importante en el precio del cobre, nosotros deberíamos estar observando un precio del dólar de 750 pesos, y eso considerando, digamos, el riesgo interno del país y todo. ¿Ya? Si nosotros ignoráramos el riesgo interno del país, deberíamos estar en los 6.90, una cosa así. Entonces, con este precio del cobre tan alto, entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está tratando de hacer trading y predecir un poco lo que va a ocurrir con el precio del dólar, uno siempre está muy atento a dos variables. La tasa de política monetaria, ¿ya? Por lo que yo explicaba, si sube, se hace más atractivo ahorrar en Chile. Entonces llegan dólares para poder tratar de sacar provecho
de este 2.75% en este caso. Pero también uno mira además el precio del commodity más importante, que en el caso de Chile es el cobre, que por los últimos 20 años, ¿sí? Cuando el precio del cobre sube, el precio del dólar baja y viceversa. Pero últimamente se han visto estas anomalías, como lo que ocurre acá, que el precio del cobre sube y el precio del dólar también, ¿sí? Lo cual Claro. es anómalo. Y por eso es que los que hacen trading es importante que tengan mucha precaución y miren una serie de otros indicadores técnicos, ya que ojalá algún día pueda poder tener tiempo de discutir estas cosas con mayor detalle. Ya acá hay un indicador técnico que se llama MACD, acá tenemos otro que es un índice de fortaleza relativa y uno de momentum, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, me dice, como estoy llegando a la parte superior, me dice que el precio yo debería pensar que debería empezar a bajar, ¿ya? Y de hecho nosotros miramos acá las velas y se ven dos dojis que están juntas, que muestran una indecisión en el mercado, porque la variación del precio fue mucha, lo que significa que el mercado está tratando de saber qué precio debería colocar, ¿ya? Ya. Y bueno, podemos interpretar todas estas velas, es un universo, ¿ya? Es súper entretenido esta cosa. Pero ¿cuál es el punto que quiero hacer con toda esta información? Lo que quiero mostrar aquí es básicamente que con este precio de cobre deberíamos tener un dólar más bajo, ¿ya? Si el precio del cobre empieza a devolverse, el precio del dólar va a empezar a subir, podría empezar a subir más todavía, ¿ya? Entonces es súper importante que nosotros tengamos claridad de esto, porque, y tener una claridad también de lo que está pasando en Chile y lo que está ocurriendo en el extranjero. Algunas Oiga, personas me profe. preguntan... Sí. Sí, hay hartas personas preguntando en qué afecta todo esto, todo este análisis del dólar, del TPM, en qué afecta con los fondos de pensiones, con el fondo A, fondo B, C, D, E, etcétera. ¿De qué forma afecta a los ahorros que actualmente tenemos los chilenos? No, mira, es súper, está todo este tipo de variables están relacionadas con nuestros fondos. Lo primero que tenemos que tener claro es que los 5 fondos que hay, el A, B, C, D y E, tienen distintos tipos de activos financieros. Por ejemplo, el fondo D y el E invierten principalmente en Chile, ¿ya? Y el fondo E invierte principalmente en lo que se conocen como instrumentos de deuda, que teóricamente son de bajo riesgo, ¿ya? Pero que lamentablemente en los últimos tiempos es el fondo es el que ha tenido mayor cantidad de pérdida, justamente producto de los retiros, ¿sí? Producto de estas alzas en la tasa de política monetaria. Entonces, todo esto está relacionado porque una cosa impacta a la otra. También la rentabilidad que nosotros tenemos en el fondo A, B y C, que tienen una mayor exposición o mayores Más riesgoso. acciones, ¿sí? Son más riesgosos. Ya el A es el más riesgoso teóricamente, el E es el menos riesgoso. El A invierte mucho en el extranjero, mientras que el E es principalmente en Chile en instrumentos de renta fija. Si nosotros tenemos estas fluctuaciones del tipo de cambio, también se observa esa fluctuación en nuestros fondos. ¿Por qué? Porque finalmente nuestros fondos están en pesos. Pero si yo invierto en acciones en el extranjero, cuando yo voy al extranjero y compro una acción de American Airlines, por ejemplo, yo la compro en dólares. Entonces, si ahora que el dólar está muy caro, yo voy y compro afuera, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que vamos a tener, me distraje acá, pero sí, ya tenemos una invitada que la vamos a dejar entrar en un segundo, ¿sí? Cuando nosotros invertimos afuera, lo que sucede cuando el precio del dólar es muy alto, que si después cae, básicamente vamos a estar perdiendo la diferencia entre el dólar que nosotros compramos con el dólar que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, por eso es que todas estas cosas están correlacionadas. Antes de dejar entrar a nuestra invitada, que nos tiene que contar una situación muy compleja que vivió y que conozco muchos casos de ese tipo, me gustaría compartir con ustedes una página que se llama ¿Qué AFP? ¿Ya? Esta página básicamente lo que hace es mostrar la rentabilidad, ¿sí?, de las AFP. ¿Ya? Acá está, la estamos compartiendo. En esta página que se llama así tal cual, ¿Qué AFP? Usted puede ver
las comisiones que cobran las distintas AFP. ¿Ya? Es una página muy buena porque está toda la información centralizada. Por ejemplo, la FP1 es la más barata, cobra un 0,69% de comisión, mientras que la AFP Provida es la más cara, que cobra un 1,45% del sueldo como comisión. Así como podemos ver las comisiones, también podemos ver las rentabilidades. Por ejemplo, acá tenemos la rentabilidad del fondo C. Nosotros podemos ver rentabilidades de los fondos de otros fondos que nos puedan interesar, por ejemplo, de un año a la fecha, ¿ya? Para poder visualizar esto que les comentaba respecto de la tremenda caída, ¿sí? O sea, fíjese, un año al 14 de octubre, AFP Provida, la rentabilidad es de un menos 23,8%, o sea, una brutalidad. ¿Ya? En el fondo D, menos 16,78%. El C también está en números rojos. Los más riesgosos, justamente, están en números verdes. ¿Y por qué? Porque muchos de sus activos financieros están o sea, la mayor composición de los activos en los que invierten estos fondos está en el extranjero, ¿ya? Y la más rentable ha sido la AFP Capital, el fondo A. Entonces acá uno puede ir informándose, ¿ya? De cómo ha ido... Está buena la página, profe, está súper buena porque yo tengo los fondos puestos en fondos conservadores, entonces quizás me conviene hacer un cambio. Yo no suelo cambiarme de fondo, ojo con eso, porque si tú te cambias ahora, lo que haces es materializar la pérdida, ¿sí? Entonces, porque si tú te cambiáis, entonces materializáis la pérdida. Entonces lo que hay que evaluar es si es que deberíamos cambiarnos o no, ¿ya? Y eso hay que pensarlo y depende de varias variables. Una, que es muy importante, es cuánto tiempo falta para jubilarse. Ahora yo no entiendo por qué tú estarías en un fondo conservador si tenemos casi eres más joven que yo. No sé, la verdad, profe, yo le dije a la ejecutiva, sí, listo, ya, nunca me metí más en ni una cuestión. Ya vamos a tener que hacer una clase de fondos de pensiones. Sí, ¿ya? debe haber mucha gente así, debe haber mucha gente así. Dejemos entrar a nuestra invitada Viviana Pardo, que nos quiere comentar la situación que vivió en la carrera de criminalística de la UTEM. Mira. ¿Qué tal, Viviana? Bienvenida. Bienvenida, ya, Viviana. Gracias por la invitación y por escucharme, por leerme. No, de todas maneras. Así que cuéntanos, yo más o menos sé, pero quiero que tú nos cuentes, digamos, la situación que han sufrido, digamos, los estudiantes de la UTEM en particular, con esta carrera criminalística. Bueno, yo soy una de las más de 5.500 estudiantes que fueron estafadas por el Estado de Chile y la UTEM. ¿Ya? Llevamos 14 años luchando para que se nos escuche, para que nos apoyen, para que de alguna forma nos reparen el daño que causaron. Rompieron muchos sueños, no tanto de nosotros, sino que también de nuestros familiares, porque somos como la primera generación de nuestra familia que iba a ser un titulado. Claro, el primero que entra a la universidad, digamos. Claro. Entonces, sí. Yo, por lo menos, en la primera demanda yo no participé porque yo tenía fe que esto se iba a arreglar. Cuando salió el boom de todo, yo tenía fe. Y yo terminé mi carrera. ¿Ya? La UTEM en su momento dio opción de cambiarse de carrera o titularse. Yo estaba justo en el laboratorio y me tocaba el título. Entonces, empezar todo de nuevo una carrera y pagar más, yo preferí terminar porque de verdad que tenía fe. La cosa es que no sirvió, después pasaron los años y la UTEM al final ganó el juicio porque la defensa del Estado ayudó a que la UTEM saliera impune. ¿Esa era una demanda colectiva, Viviana? Sí. La cosa es que hemos golpeado puertas para que se nos escuche y eso es lo que buscamos, más visualización del caso, porque no nos pescan, como que esto pasó al olvido y somos un montón de gente que seguimos luchando. Y por ejemplo, hubieron muchos embargos, compañeros que todavía están pagando los créditos, compañeros que se suicidaron por no soportar esto. Entonces, por ello luchamos y por nuestra familia.
Viviana, Eso, ¿y de alguna manera ustedes están organizados? O sea, ¿hay un grupo bien cohesionado o están un tanto dispersos por todos lados y no hay unidad entre ustedes? sí, al principio estaba de dirigente Juan Pablo Rojas. Ah, Juan Pablo Rojas, sí, Sí, perfecto. eso, él empezó primero, pero por temas de salud y personal se salió. Y ahora hay un grupo de trabajo como de 5 personas que ellos están con la lucha ahora. Mm, ¿Qué más? Mira, la verdad es que este problema es un problema que afecta a muchos estudiantes de Chile. El caso de la UTM es escandaloso, ¿sí? Es realmente escandaloso porque era una carrera que no tenía ninguna posibilidad de campo laboral, ¿ya? Y que lo haga una universidad del Estado es aún más escandaloso, ¿ya? Lo cual refuerza, digamos, nuestra creencia y nuestra convicción en que el Estado muchas veces, con muy buenas intenciones, hace cosas que tienen un pésimo resultado. Porque, ¿qué es lo que nosotros, y que yo, o sea, yo personalmente promuevo, es tener estos observatorios laborales, de manera que las universidades impartan carreras que tengan mercado laboral, porque imagina tú la frustración que deben sentir las personas al momento de estar estudiando una carrera, terminarla, estar endeudados y que más encima no puedan encontrar dónde trabajar, no, porque el perjuicio sencillamente es gigante, el es perjuicio. gigantesco. Y lo que le pasa a Viviana, que es como el caso emblemático de estas fallas, Mm, es lo que le pasa a muchos estudiantes que estudian otras carreras también, Sí, y que no encuentran trabajo o que terminan trabajando en cualquier otra cosa que no tiene casi ninguna relación con lo que estudiaron, y que más encima terminan endeudados. Eh, Así que, bueno, si yo llego al Congreso, bueno, como muchos de los que nos ven sabrán, yo soy candidato a diputado por el Distrito 10. Si yo llego al Congreso, lo primero que voy a hacer es justamente empujar con fuerza el tema de los observatorios laborales, de manera que las universidades tengan la obligación de poder entregar garantías mínimas de campo laboral, campo ocupacional para las carreras que están dictando, porque no puede ser que dicten carreras que no tienen campo laboral en Chile, y que perjudiquen de esta manera a familias que centraron su esperanza en una vida mejor mediante estudios universitarios. Al igual que Viviana, yo también soy el primer universitario de mi familia. Ya mi mamá, mi abuela tenía cuarto básico y mi mamá estudió técnico en enfermería mientras estaba trabajando. Entonces, no se puede jugar con la expectativa y la esperanza de las personas de esa manera. sí. Así que, dale, Viviana. Lo que más nos duele es que la candidata Yarna Proboste en ese entonces era ministra y nos prometió cosas y no las cumplió. Ahora hace poco en el debate de septiembre dijo que detrás de nuestra carrera había una mafia. O sea, ella sabía que había una mafia y no la denunció. Entonces eso como que más rabia nos da porque queremos saber quiénes fueron los que estaban detrás de la carrera, quiénes ocuparon esa plata, en qué se fue invertida y todo, porque al final uno piensa que todo fue como del Estado y todo político fue como todo un arreglín. Entonces por eso nunca pudimos sacar nada limpio. Entonces nosotros pedimos que la Yasna de alguna forma se diga quiénes fueron. ¿Ya? También el candidato Gast también sabe todo, entonces como que al final es todo sucio. Y eso nos da mucha lata, mucha pena, porque al final juegan con nosotros, juegan con nuestro tiempo, con nuestros sueños, y eso pedimos, justicia, reparación, eso. Sí, no, Viviana, son sí, demandas súper justas, Viviana. Y tú hay, tenés hay- toda la razón, o sea, disculpa yo, pero Yarna sí, Proboste tuvo responsabilidad administrativa por no ser capaz de justificar 600 millones de dólares. Con esto no significa que ella se los robó, pero fue mala gestión, ¿ya? Entonces no responden nunca por las malas gestiones que hacen, y que perjudican a familias completas. Entonces esto es realmente indignante y por eso mismo es que nosotros en el PDG queremos impulsar una serie de reformas estructurales partiendo por la salud y la educación. Dale, Joe. sí, no, solamente intervenir brevemente porque hay ciertas personas que no entienden todavía dónde está la estafa de lo que ocurrió. Quizás ahí Viviana nos puede comentar brevemente para que la gente que se está incorporando a la transmisión pueda entender esa parte. Y lo segundo, Viviana, abogados, ¿tienen abogados, representación? ¿Hay algún curso legal que esté avanzando o esto fue que la UTEM ganó la demanda y de ahí para la casa nomás y no que se quedaron de brazos cruzados ustedes? Ya, lo primero
que la estafa fue que cuando nosotros ingresamos, a nosotros se nos prometió que íbamos a trabajar con investigaciones, policías, médico de legal, todas las instituciones, porque venía la reforma procesal penal. Entonces ahí nosotros entrábamos a de alguna forma ayudar a desactivar casos y todo eso. Y al final nos dieron trípticos, publicidad engañosa, todo. Claro, que salían las instituciones y todo. Entonces eso fue un engaño y al final las universidades privadas ganaron los juicios por lo mismo, por publicidad engañosa, porque también la impartieron y ellos sí ganaron, pero nosotros que éramos del Estado, no. Y lo otro de las demandas, ya no tenemos instancia, de abogados no tenemos instancia. Perdimos la primera, después tratamos de demandar al Estado de Chile, pero no funcionó porque la defensa del Estado desarchivó una causa, una causa donde habían 2 compañeros que demandaban por el CERNAC, pero como que lo desarchivó, o sea, antes que nosotros mandábamos la carta, desarchivaron eso para que cuando llegara la carta, desde allá de la CID, porque fue interamericana, desactivaron la causa y allá nos rechazaron porque estaba la causa abierta. Y fueron poquitos días antes. Claro, básicamente, Viviana, ellos buscaron el resquicio para poder zafar con esta situación y dejarlo sepultado de alguna forma, la posibilidad de poder seguir insistiendo. Claro, y ya no tenemos nada, entonces ahora por eso tocamos puertas y mis compañeros se sacan la mugre por tratar de que esto salga de nuevo visible. De hecho, por Twitter siempre tenemos esta frase. A ver. Sí, al revés. Ahí. Siempre tenemos esto. 14 años de lucha, justicia, verdad y reparación, estafados, criminalistas, Cautem. Sí, mira, Viviana, ya se nos acabó un poco el tiempo, pero yo quiero acá, delante de Joe y de todas las personas que nos están mirando, comprometerme que si salgo electo, voy a hacer todas las gestiones que estén en mi poder y de esos 8,5 millones que dan para personal de apoyo, vamos a gastar una buena parte en perseguir las responsabilidades administrativas y legales que correspondan, además de las políticas, para que ustedes puedan ser reparados, porque con la educación de las personas, si hay algo que es sagrado, son los colegios y la educación. Entonces, nunca nadie debería sentirse decepcionado de haber estudiado algo. Y la verdad es que yo como profesor me duele mucho que te haya pasado esto a ti y a muchos otros jóvenes, y que sigan habiendo muchos otros jóvenes que estudian carreras que no tienen campo laboral o que tienen sueldos muy bajos. Sí, Viviana, las palabras de cierre. Lo último que pedimos nosotros es que el Estado nos pida perdón. Creo que eso es una cosa que nosotros nos merecemos. Que reconozca que se equivocaron y que nos pida perdón. Y otra que es que nos repare. Que nos devuelvan lo que por último invertimos, ya sea en cualquier cosa, pero en beca, en subsidio, lo que sea. Pero que de alguna forma nos reparen ese daño. Viviana, a no bajar los brazos. Muchas gracias por escucharme, de verdad. No, para eso estamos. Un placer. Así que harto ánimo, Viviana, y a los que nos ven les pido que confíen en este proyecto, que confíen también en mi candidatura, que voten por mí para que juntos podamos ayudar a resolver este problema específico, pero también problemas generales, y potenciar fuertemente los observatorios laborales, de manera que exista información entre lo que ocurre en el mercado laboral y lo que se ofrece en las universidades, de manera que no encontremos nunca más este tipo de situaciones. Así que un abrazo grande, Viviana. Muchas gracias. Fuerza, Viviana. Muchas fuerzas. Gracias, chao. Estamos en contacto. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.